Buenos días. Buenos días, profe. Buen día, profesor. Buen día, Buenos profe. días. Buen día. Perdón el retraso, que era este receso como que oxidó un poco. Como que nos gustó a todos un poco, ¿no, profe? Ah, no, aparte la clase anterior la dio José Luis, o sea que hacía como 2 semanas que no. Tuvo unas largas vacaciones, un largo receso, profesor, diría. Y vacaciones no, tengo exámenes para corregir y bueno, y tomé exámenes. Bueno, hablando un poco de eso, aproveché ahí las instancias de exámenes para intercambiar un poco con los demás docentes y eso por los niveles de los grupos. Y bueno, en general la percepción de todos es que el nivel es muy bajo, que ya venía bajo, pero venía bajo de hace varios años. Viene bajando. Y con el tema Zoom es peor. El nivel ha bajado más aún y bueno, y es preocupante. En una materia que históricamente es la más difícil de la carrera, quizá sea la más importante. Bueno, eso dependerá, pero sí me parece que no hay mucho lugar a discusión a que tiene el podio en que es la materia más difícil históricamente. Y estamos en la recta final. Esto ahora es un parpadear y estamos a fines de junio. O sea, queda un mes y algo, pero ese mes y algo va a pasar volando, volando literalmente. Entonces, bueno, es momento de despertar el que no ha despertado y de mantenerse muy despierto el que ya despertó y asumir una actitud de comerse la cancha, una actitud universitaria. A pesar de algunas opiniones negativas que alguno pueda tener de mí, no soy su enemigo. Lo que hago, lo hago con la convicción de que es para su bien mayor. No lo que ustedes creen que es su bien, sino para su bien. Bien mayor, no en el bien de, bueno, ahora no. El bien mayor en el sentido que no es lo que me resulta más cómodo ahora en este momento, sino mirando un poco en su formación. Un padre que solo consiente a su hijo posiblemente no sea un buen padre. Probablemente el hijo consentido encuentre serias dificultades al momento de enfrentarse solo a la vida. Entonces, si al principio del curso insistí en que reflexionen sobre qué es ser universitario, es para ayudarlos a hacer el clic más temprano que tarde. Si les exigí que prendan la cámara, es porque quien no prende la cámara generalmente está haciendo otra cosa, y si está haciendo otra cosa, realmente no está en la clase. Claro que trato de contemplar las situaciones excepcionales, y claro que también de manera imperfecta. Como los otros días una compañera que iba en el bus que me preguntó, mejor dicho, que me dijo que no podía prender la cámara porque iba en el bus y le pregunté cuál era el problema. Claro, y al rato me di cuenta que iba parada. Y ahí cuando le hablé ella creo que no me registró mucho. Pero esas situaciones deben ser excepcionales. O sea, si alguien se inscribió en un curso universitario y justo de obligaciones a la hora del trabajo o a la hora que está haciendo otra cosa, bueno, parece que se equivocó. O sea, las clases virtuales son para salvar distancia, chicos, no para conectarse a la clase simbólicamente mientras están haciendo otra cosa. Si les pido que estudien y participen, es para que optimicen el curso, el aprendizaje, su propio tiempo. Si estudian para las clases, se produce un círculo virtuoso. Bien, al estudiar comienzan a aprender el tema. En la clase lo comprenden mejor y lo asientan.
Al participar se enriquecen ustedes y a los demás y obtienen calificaciones orales. Y la clase se hace más dinámica y liviana. Después, cuando estudian para el parcial, se les hace más liviano y aprenden más en extensión y más profundo. Y finalmente llegan con mucho más nivel de conocimiento y seguridad al parcial. Y eso después se traduce en la calificación, porque la calificación es una traducción del aprendizaje y de la actitud de ustedes. Y claro, participar en clase, o al menos la participación por la que se califica oralmente, no es tirar fruta, bien, no es payar, al contrario, lo único que se logra de esa manera es demostrar ignorancia y que no se estudió el tema. Y perjudican a los compañeros porque los entreveran. Yo todos los años tengo varios casos de estudiantes que alcanzan la aprobación gracias a los orales, incluso en cursos virtuales. Pero este año no sé qué pasa, que hay poca participación, y eso después se refleja. O sea, y el primer parcial el nivel fue bajo, pero era algo que ya se sabía que iba a ser bajo, porque por la participación de ustedes uno más o menos proyecta cómo viene la cosa. Y bien, sé que todos los grupos son distintos, que no hay un grupo igual que otro, pero sinceramente me preocupa. Y bueno, yo estoy a disposición de quien quiera aprender, y quieren hacer clases extras, hacemos clases extras, no hay ningún problema. Bueno, incluso si seguimos a este ritmo lento, no vamos a tener más remedio que dar clases extras. O sea, no va a quedar otro. Porque no puedo forzar la velocidad de las clases, y para los dos próximos parciales, sea como sea, quiero dar 2 horas clase de repaso, que para el primero era la idea, pero después, bueno, se atrasó tanto el cronograma que no se pudo dar 2 repasos, se dio uno solo. 2 repasos no, un repaso de 2 horas clase. Bueno, pero tienen que poner su parte, sin excusas, sin peros, pero esto, pero lo otro, no. Sin excusarse, sin responsabilizar a otros. Asumiendo la responsabilidad, asumiendo la tarea, asumiendo el compromiso universitario. Y les pido que lean de nuevo el documento que subimos sobre ser universitario y reflexionen sobre eso. Bien. Todavía están a tiempo de empoderarse, pero háganlo. Háganlo. Por favor, háganlo. Bueno, habíamos visto consentimiento. Disculpe la interrupción, pero estaba Melanie y yo con la mano levantada para... Bueno, Melanie. Profe, buenos días. Si me permite, me sucedió en el primer parcial, ya a colación de lo que usted está hablando, que en realidad de tanta bibliografía no sabía de dónde agarrar, y al final resultó que en realidad me parece que es una subestimación de sus clases, que son muy buenas, porque estaba todo, quien saca apuntes, estaba todo dentro de la cuadernola apoyándose, sí, con una leve lectura, porque lo que los libros te daban eran distintas posturas, pero en realidad la cuadernola y las clases estaban súper completas. Sí, gracias. No diría leer lectura porque es una subestimación de lo que tienen que leer. Por algo es la materia más extensa. No es porque uno trata de no sobrecargarla, sobre todo con lectura que sea estéril, porque puede haber un nivel de lectura estéril muy importante. Entonces trata de seleccionar textos que aporten, pero bueno, creo que ya se los dije. En derecho no hay que ser Einstein, no hay que tener un coeficiente de 130. En derecho hay que leer. Bien, en derecho no hay que ser el superingeniero, no hay que ser, no hay que tener un tipo de inteligencia
que requiere un coeficiente intelectual altísimo. Lo que sí hay que tener es que leer, porque la fuente del conocimiento es escrita. Probablemente en ninguna otra materia haya que leer tanto. La otra vez veí un meme de una persona con un alto de libros así, que le llegaban al pecho más o menos, y decía lo que tiene que leer un estudiante de medicina. Claro, y al rato veía la gente del palo jurídico riéndose diciendo, esto es lo que tiene que estudiar un estudiante de Derecho en obligaciones. Es porque, Pero es que es verdad, profesor. Digo, yo cursé la primera vez obligaciones en el 2019, donde era presencial con el doctor Miranda, y tampoco no era nada fácil también de la forma presencial, y había que leer un montón. Y después fue que se convirtió en virtual, y también, y después que lo cursé con el doctor Manteros, virtual, los semipresenciales, y no es que es una materia fácil como, digo, concuerdo con usted que tendría que ser una materia anual, sí, concuerdo, pero tanto presencial como virtual no le veo la facilidad haciendo presencial, haciendo virtual, es la misma. Las cargas son las no, mismas la y presencialidad lo que aporta es difícil de explicar cuando hace 2 años. Esto es todo un ojo, no es fenómeno. nada personal con usted ni nada por el estilo, digo por la materia, que es una materia bastante compleja y complicada, que tendría que ser anual, como era antes. Bueno, no, lo que les decía es que la presencialidad es otra historia. Esto yo sinceramente he hecho cursos de pedagogía y didáctica de educación a distancia, pero creo que nosotros no tenemos tanto recorrido como España, por ejemplo, que tiene universidad de educación a distancia, tiene más años en la cosa. Entonces, a veces, tener más años permite una mayor identificación de los problemas, etc. El tema que una clase virtual, por ejemplo, lleva más tiempo, no sé por qué, lleva más tiempo. Los tiempos son distintos, y bueno, y la percepción que puede tener un estudiante presencialmente y la gestualidad y la energía que se forma en un grupo presencial es distinta. Pero bueno, vamos arriba. Sí, se extraña el pizarrón haciendo todos los dibujitos de situación Sí, jurídica, claro. sí, eso se extraña pero abundante, no lo voy a negar, es otra cosa. Bueno, vieron consentimiento en el derecho civil clásico y ahora vamos a ver consentimiento en el derecho del consumo. En el derecho civil clásico lo dividimos en la formación del consentimiento y en vicios del consentimiento. Acá vamos a tratar de darlo en una sola clase. Ya la expectativa es poca de darlo en lo que queda de esta clase, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo más posible y vamos a dar un poco la formación. Ahí básicamente vamos a remitir mucho a la lectura de la ley porque es bastante específica. Esta parte la pueden leer de Dora Zafir en Análisis Exegético de la Ley 17250. Y después vamos a ver una parte de contrato de adhesión y control de contenido del contrato de adhesión, que es, que es como un poco el controlar la, la superioridad que tiene el proveedor al formular un contrato sin posibilidad de que el consumidor lo discuta y cómo se controla eso respecto a las cláusulas abusivas. Que eso lo pueden leer de Andrés Mariño, un trabajo que tiene control de contenido del contrato de adhesión, que está subido en EVA. Bien. Ya cuando vimos consentimiento y presentamos el tema, vimos que es un tema que, a diferencia de lo que podría ser el derecho, que puede partir de una presunción de que las personas están en pie de igualdad, aunque a veces no lo están, y el legislador incluso ahí prevé un principio de favor del débil, por ejemplo, en la interpretación de los contratos. En el derecho del consumidor se parte de la base de que los sujetos están en disparidad. Bien, hay un sujeto con una superioridad jurídica respecto al otro. Y no superioridad jurídica porque estudió derecho, sino
superioridad jurídica derivada de la superioridad fáctica, de que es un empresario que conoce el tema y el otro es un consumidor que por definición no está empleando las cosas para volver a comercializarlas, sino que es, si ustedes recuerdan la definición de consumidor, es el destinatario final. Y esto lleva a que en el momento de, o sea, en todo lo que es el contexto de previo y durante la formación del contrato y en la etapa postcontractual, o sea, nosotros vimos el derecho civil que había mucho hincapié de la buena fe en la etapa precontractual y después, bueno, también en el desarrollo, pero acá esto es mayor aún la fuerza jurídica que tiene el principio de buena fe en el derecho del consumo. ¿Por qué? Porque está la sociedad de hoy en día, que es una sociedad de consumo, está edificada sobre un sistema de confianza. Bien, ¿por qué Mercado Libre? De repente, la primera vez que usé Mercado Libre, ¿y esto cómo será? Pero bueno, en realidad es un sistema ideado en la confianza, que para el proveedor le es más importante la calificación y su reputación en el sistema, porque es lo que le genera confianza al consumidor al momento de adquirir. De repente el consumidor ve un proveedor que no tiene una buena calificación y dependiendo de lo que vaya a adquirir, va a dudar mucho en adquirirlo con ese, y de repente mira y tiene uno, el mismo producto, el mismo precio, con mejor calificación, va a optar por el que tiene mejor calificación seguramente. Y ese sistema de confianza se basa en la buena fe. Y eso a su vez requiere información. Bien, entonces, hay por un lado una persona o una sociedad que no puede conocerlo todo. Bien, nosotros no podemos conocer todo, no podemos. Yo cruzo el semáforo en verde y no sé cómo está programado. No se me ocurre pensar, bueno, el semáforo está programado así, así, entonces yo calculo el margen de error y sé que no puedo cruzar el semáforo en este momento. No, voy y cruzo el semáforo en verde. Voy a comprar un producto y no hago una investigación del producto a ver qué pasa. Bueno, a veces sí, a veces bueno, ¿no? Porque por algo trae información los productos. De repente voy a comprar un alimento y miro los ingredientes. Entonces dice, yo qué sé, harina integral. Y de repente empiezo a leer y tiene harina de trigo fortificada, no sé qué cosa, y allá en el quinto lugar, harina integral. Entonces, claro, empiezo a mirar y el producto no es de harina integral, es con harina integral. Entonces está todo ese tema de que capaz que la información está un poco maquillada, pero en realidad está bien dada. Yo lo empiezo a dar, no es un producto de harina integral, sino con harina integral, y dentro de los ingredientes está en el quinto lugar, o sea que no es el ingrediente predominante. Y bueno, la información está dada, y sin perjuicio de que nosotros podamos acceder a un nivel básico de información, por ejemplo, en el caso que estoy poniendo, yo no soy nutricionista, simplemente me informo y escucho, pero no tengo un conocimiento experto de la cuestión. Y eso es lo que se produce en el derecho al consumo. Los consumidores no son expertos. Entonces, como no son expertos, el sistema se basa en la buena calidad de la información. Entonces hay que informar de manera veraz y comprensible para el consumidor. Porque yo, si al consumidor le pongo una chorretera de fórmulas en la información, bueno, como dijimos, no es un experto, no tiene por qué comprender todas esas fórmulas. Le tengo que dar información veraz y comprensible. Ustedes habrán visto el etiquetado de los productos, por ejemplo, exceso de, y algo como patente, como marcándolo, no que quede ahí donde esa parte que nadie lee. No, que quede un cartel grande al frente del producto, exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de no sé qué cosa. Eso todo lo que busca es como aportar a la información, porque vuelvo a decir, el sistema es un sistema de confianza
y lo que permite eso es la calidad de la información. Si no hay información de calidad, o una información que no sea de calidad, no contribuye al sistema de confianza. Y bueno, en el derecho civil habíamos visto toda la parte de las tratativas que regía la obligación de actuar de buena fe. Pero la pregunta es, en el derecho del consumo, ¿ustedes hacen tratativas? Ya más o menos tienen claro, ¿no? Cuándo es derecho del consumo y cuándo el derecho civil. O sea, cuando ustedes son destinatarios finales de un producto o servicio, es derecho al consumo. O sea, más del 90% de las operaciones del mercado, sin haber ido a buscar una estadística, les puedo decir, más del 90% de las operaciones del mercado son derecho al consumo. Porque el día a día, la masividad es derecho al consumo. Pero ustedes hacen tratativas. ¿Recuerdan qué son las tratativas? Felipe. Buen día, profesor. Yo entiendo que no hay tratativas, pero también me surge la duda, porque, por ejemplo, cuando yo quiero comprar, no sé, una prenda de ropa por internet, que elijo el color y todo eso, ¿no estaría como viendo características del contrato, o sea, del objeto del contrato? Sí, pero ahí vamos a ver que, claro, o sea, tratativa es que yo pueda discutir algunas cosas que hacen al objeto y al precio. En realidad que vos puedas elegir el objeto no me parece que forme parte de las tratativas. Porque ahí vos al tener diversidad de productos, ahí no hay problema en discutir el objeto. Ahí, bueno, te puedo decir, bueno, me queda este jean y no tengo el que está buscando. Y bueno, y está, vas a otro lugar. Pero en realidad vos no le podés exigir que te haga otro jean, por ejemplo. Exigir no, pero pretender que te haga otro jean. Y tampoco respecto al precio. Si el tipo te da hasta 6 cuotas, vos no le vas a poder discutir que sea, o sea, hacer una tratativa, entrar en una negociación para que te dé 10, porque generalmente no te la va a dar. O para que el precio sea menor. Excepcionalmente, quizá en algunos casos sí, dependiendo de los mercados. Hay mercados que dice que siempre hay que regatear, pero en general en el derecho uruguayo no. Está condicionado, mire, le dice al empleado, acá esto sale tanto, así, está el sistema cargado, no puede modificar el precio porque está en el sistema y las cuotas, todo, es como, ni siquiera el empleado tiene la posibilidad de flexibilidad. Eloísa. Buen día. Yo me quedé pensando en realidad que, por ejemplo, no sé, si yo quiero comprar una cama y hay un modelo estándar, pero yo quiero que le agreguen o le saquen, en ese periodo estoy en tratativas también. Sí, ahí sí. Sí, dependiendo, o sea, pero ahí puede ser que esté eligiendo el Sería como producto. dependiendo de la cosa que vayas a comprar también, se me ocurre, no sé. Y dependiendo de las ofertas que tenga él. Porque si no tiene el producto, si no tiene la opción esa que usted quiere, no va a haber tratativa. Y ya le digo, generalmente la tratativa en la parte que más se ve, porque el producto, tanto en derecho civil como en el derecho del consumo, muchas veces no se puede cambiar. Es este producto y listo. Mire, yo lo que tengo para venderle es esto. Y la tratativa va a ser más respecto al precio o a las condiciones del negocio, a la forma de pago, etc. Joyce, ¿había levantado la mano? Sí. Sí. No, justamente era para eso que lo veía en el derecho al consumo al objeto como más preestablecido, como algo más limitado. Tenés la opción de elegir entre los que están. Quizá más como lo decía, de que se puede ver a las tratativas, se puede evidenciar un poco más en el momento de, bueno, el pago, por ejemplo. Puedo optar pagar con tarjeta, puedo optar pagar en efectivo, sería como Es algo muy limitado. más, perdón.
Es más limitado, decía. Claro. Pero el objeto lo veo como algo más preestablecido en el derecho civil. Están esas opciones y puedes variar el color, puedes variar el talle, pero serían entre esas opciones. Exacto. Y si no le queda, no, de tu talle no me queda. Ah, mira, se fija ahí, tenés, mira, en Punta Carretas, no, tenés en no sé dónde. Este, bueno, andá hasta allá a buscarlo, yo qué sé. Pero es en función del stock que tenga el oferente. Pablo. Hola, buenos días. Yo, en lo que refiere a lo que dijo la compañera, tengo una duda. Cuando el tema de la forma de pago es más que una tratativa, es una opción. Es la opción que tiene el comprador de elegir la forma en que lo quiere pagar, dentro de las múltiples que te da el local donde estás comprando. Lo único que veo como una tratativa podría ser el tema del precio, que siempre en líneas generales es negociable todo lo que venden. Digo, incluso cuando vas a pedir llevar más de un producto. Después no sé qué más podés negociar o qué podemos encontrar más en la tratativa, porque el objeto no lo podés cambiar. Sí, el precio dependerá generalmente de a quién le está comprando. Si es el empresario dueño, capaz que pueda negociar algo. Pero en general, si es un lugar donde el que está vendiendo no es el dueño, a no ser que tenga un poder de decisión muy relevante, no va a poder discutir el precio tampoco. Le va a decir, bueno, las opciones son con tarjeta tal, tanto por ciento de descuento, con tarjeta tal, otro tanto, pero, o sea, ya está preestablecido todo porque le dice, mirá, si te compran 5 productos, por compra de más de 5.000, tanto por ciento de descuento. Pero muchas veces no hay mucho poder de negociación de la persona que está vendiendo. Excepto, claro, si va a un local que lo está atendiendo el dueño o alguien que tiene un poder de decisión importante, capaz que sí. Entonces, no, Valentín, perdón, sí, Pablo. no, perdón, es lo último que quería. Entonces, como ya están preestablecidos también los rangos en los que se puede bajar, no estamos hablando de que haya una interacción. Están impuestos por el otro lado también, por ende no estaríamos ante Exacto, una tratativa. exacto. Ah, A eso vamos, Valentina. gracias. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Buenísimo. Yo recordé un tema que vimos en Derecho Informático 2, que era sobre contratación electrónica y contrato informático, que hablamos de esta ley de la 17250 y al entrar en el tema de los contratos informáticos, que son los contratos que tienen un objeto informático, una computadora, una tele, un aire, etc. Estábamos hablando de la etapa precontractual y se mencionaba la buena fe, y dentro de la buena fe estaban las tratativas comerciales, o sea, como un punto aparte, o sea, como la buena fe dentro de las tratativas comerciales, porque estas tratativas trataban de los deberes del proveedor y del usuario, del proveedor de aconsejar sobre el bien, de cómo usarlo y todo eso. Perdón que la interrumpa, pero la pregunta es, usted en su experiencia, vimos ya el periodo precontractual y las tratativas. Yo lo que quiero ver es que ustedes lo perciban por ustedes mismos. O sea, Bueno, hacen tratativas. sí, yo entiendo que sí. Bien. Capaz, tal vez. Ahí se le cortó el audio. Tiene el micrófono apagado. Se le cortó el audio, Valentina, o tiene el micrófono apagado, sí, no sé qué tiene. Sí, se me había apagado, perdón. Que a mi parecer sí se realizan, más allá de que no se explicite en el contrato que se realizaron tratativas. Bien. Adrián. Prenda la cámara, por favor, Adrián.
Bien, sí, ahí. Y bueno, y voy a, después sigo dando la palabra porque si no se nos va la clase. Sí, ahí voy un poco a lo que decía recién. Generalmente cuando se manda a hacer el traje, ¿quién es? Está con alguien que tiene otro poder de decisión, porque es el empresario en sí. Entonces, no quiero así. Y ahí generalmente también hay flexibilidad en el precio, sí, porque el tipo dice, bueno, está, pero mirá, de esta tela, bueno, está, acá te puedo hacer menos porque esta tela, yo qué sé, o no te lo dice, pero la persona compró esa tela a un menor precio, fue cuando compró el stock de tela, le hicieron un precio más barato por la otra y le hace precio, o si lleva el chaleco le hace precio y sin chaleco no, o sea, hay un sinfín. Pero en la generalidad de las cosas, lo que me interesa ver, la gran diferencia con el derecho civil, es que no hay tratativas. Usted va a tomar un ómnibus y le dice, mire, los horarios son, cada 1 hora sale. No, pero yo quiero salir y cuarto. No. No, pero ¿cómo? Yo acá le estoy pagando el pasaje. No, esto no es un remis. Este servicio es pa, y estas son las opciones. Si va a un restaurante, capaz que puede tener una tratativa de cómo hacer el plato. Ah, no, mire, póngale esto, a no ser, pero si el restaurante trabaja por menú y son menú preestablecidos, no hay lugar a discusión. Y así tienen un sinfín de ejemplos donde puede haber un poco más de tratativa o no, dependiendo de algunas cosas. Pero en general, en el derecho del consumo, vamos a ver que se trabaja con lo que es el contrato de adhesión, que lo vamos a ver en unos minutos. Profe, Sí. perdón que no tengo la opción de levantar la mano, no sé qué pasa en esta computadora. Quería saber si tiene alguna semejanza con el contrato de opción. Porque en el contrato de opción, el concedente propone la propuesta y capaz que ahí pues se manifiestan las tratativas. Claro, no, el contrato de opción me parece que está más dentro de una tratativa del derecho civil, ¿no? Es como dentro de la tratativa que vimos que, bueno, puede haber acuerdos obligatorios o no. Entonces el contrato de opción viene a muchas veces a cumplir una función de previa a lo que sería el contrato preliminar en sí. Entonces como que van en distintas etapas van acertando los acuerdos a los que van llegando hasta que llegan pero en el derecho civil, no estaríamos... Sin duda, el ámbito del contrato de opción es el derecho civil. Perfecto, gracias. ¿Usted iba a preguntar algo, Fernando? Sí, me generaba la duda esto lo de las tratativas, que sí o sí lo tenés que aceptar, algo ahí que escribió la profesora. Ya lo vamos a ir... Sí, por ejemplo, iba a poner lo del traje, que lo compre en otra tienda o que sale más barato, tenía esa duda. Bueno, lo vamos a ir avanzando en el desarrollo de la clase y les va a ir quedando claro. Bueno, gracias. Entonces, el contrato de adhesión tiene las condiciones preredactadas, o sea, está preredactado unilateralmente. Cuando es escrito y cuando no es escrito, están predispuestas las condiciones. Y hay una especie de imposiciones, bueno, ¿te sirve o no te sirve? ¿No te sirve? Anda a otro lugar. O compra otro producto. Ah, ¿no te sirve el precio de este traje? Compra el otro que es más barato y que tiene otra composición o capaz que no es hecho a medida, es hecho a estándar o etcétera. O sea, se produce una inexistencia de las tratativas. En general, ¿no? Todo emite excepciones, más en derecho. Lo que sí hay en el periodo precontractual en el derecho del consumo es la obligación de informar. Bien, y el pilar de la obligación de informar está en el artículo 6, literal C, y en el artículo 13 de la ley 17.250, que es la ley de defensa del consumidor, que ya vimos el ámbito de aplicación, subjetivo y objetivo. Yo tenía la ley por acá. No sé si la tiene abierta la ley alguien que pueda leer el artículo 6, literal C.
Lo leo, profe. Adelante. Artículo 6, literal C. La información suficiente, clara, veraz, en idioma español, sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas. Bien, ahí hay que leer el acápite también. Lo que establece el artículo 6 son los derechos básicos del consumidor. Bien, ahí siempre cuando un artículo tiene varios literales o numerales, lo primero es el acápite y después van Sí. No lo encuentro yo ahora, acá está. Son derechos básicos del consumidor la información suficiente, clara, veraz, en idioma español, sin perjuicio de que pueden emplearse otros idiomas. Bien, acá el artículo 6 establece los derechos básicos y dentro de ellos expresamente prevé el derecho a la información. Clara, veraz en idioma español, claro. Era lo que hablábamos recién. Si uno se establece información incomprensible, no tiene sentido. Porque ¿cuál es la finalidad de la información? Buscar una decisión consciente. Bien, que el consumidor tenga conciencia de lo que está, del contrato que está celebrando. Bien, si yo voy a comprar esto, tengo que tener conciencia de lo que estoy comprando. Busca la decisión consciente. Y eso, vean que es algo que busca el legislador y que lo habíamos hablado ya cuando hablábamos del orden público. Había un orden público dirigido a garantizar la libertad de la contratación. Entonces, para que la contratación sea libre, dice el legislador, bueno, no puede haber error, no puede haber dolo, no puede haber violencia. Y en el consumo le dice, tiene que estar bien informado, porque justamente la diferencia directamente, la desigualdad que se produce por un tema de experticia frente a un profano, o sea, es un tema de conocimiento, muchas veces, y ese conocimiento capaz que es insuperable, pero por lo menos le vamos a dar información suficiente para que el consumidor pueda decidir con conciencia. Ya te doy la palabra, Pablo. Y el 13 dice, toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma español, sin perjuicio que además pueden usarse otros idiomas. Cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más favorable del consumidor. Vieron que en los productos, muchas veces si están en otro idioma, tienen una sobreetiqueta en idioma español. Pablo. Profesor, quería preguntarle qué es o qué alcance tiene lo de información suficiente. Si fue lo que dijo de que para la formación de la conciencia de la elección, pero ¿cuál sería el alcance de eso? Bueno, el alcance hay que ver el caso concreto, pero le puedo poner un ejemplo que capaz que le ilustra. Un piojicida tenía la información de que era inflamable, producto inflamable, manténgase. Entonces, creo que se había producido un apagón y le va a poner el piojicida con una vela y se le incendia la cabeza del chico. Entonces después se produce un juicio en base a defecto de información. No sé, si alguno ya vio responsabilidad en esto, rarísimo que tengan responsabilidad antes que obligaciones, cuando vayan a ver responsabilidad por el derecho al consumo, van a ver que puede ser uno de los defectos del producto o del servicio es justamente el defecto de información. El producto puede ser buenísimo para los piojos, pero si no informó bien, ahí hay un defecto del producto y hay responsabilidad del proveedor. En este caso, el defecto de información fue que no explicaba qué hacer en caso de que se produzca un accidente. Y eso es una información no suficiente. Tiene que informar, además de que es inflamable,
cómo proceder en caso de que se produzca un accidente. Y generalmente ahí en los quemados es porque van, no sé, se toman medidas rápidamente ante la desesperación que justamente quizá no son las adecuadas para el caso. Bien. Y el mismo artículo 6, pero en el literal D prevé la publicidad engañosa. Son derechos básicos del consumidor, dice el 6, de la protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos por la presente ley. Y después vamos a ver que se va a desarrollar de manera bastante específica los distintos aspectos. Y tiene que haber, según vimos ahora en el 13, una interpretación a favor del consumidor. Dice el 13, cuando la oferta, dice, se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más favorable al consumidor. Esto es recepción de un principio general que está en todo el derecho, o sea, para saber obligaciones hay que saber derecho, y quien no sabe obligaciones diría que no sabe derecho. Hay un principio a favor del débil, lo van a ver en todas las materias. Indubio pro consumidor o a favor del consumidor, después lo van a ver pro administrado, pro operario en laboral, pro acción en procesal, pro homine en los derechos humanos, y así sucesivamente. Melanie. Sí, profe. La publicidad engañosa también podría tratarse de, viste que cuando tú compras en Mercado Libre las imágenes no son reales y a veces te llega cualquier cosa. Y por lo general siempre utilizan esa publicidad engañosa. Me parece a mí. Sí, después hay todo un parámetro de razonabilidad. O sea, si yo me voy a comprar un desodorante Axe, porque si me pongo el desodorante, entran por la puerta ahí 3 mujeres angelicales, bueno, dice, pero ¿usted qué le pasa? No puede creerse eso. O sea, hay que ver los límites de la publicidad. La publicidad está diseñada para consumir, pero según el derecho del consumo, la publicidad integra la oferta, y lo vamos a ver. O sea, la información que esté dada dentro de la publicidad integra la oferta, que no es la publicidad, porque la publicidad no está diseñada para informar, está diseñada para generar la necesidad del consumo. Entonces está el vaso de spray ahí con todas las burbujitas, el hielo y no sé qué cosa. No le van a mostrar una botella medio polvorienta ahí que está sucuchada en la góndola de un supermercado que está a temperatura natural. No, le van a generar la necesidad. ¿Qué gana de tomarme una Coca-Cola? ¿Qué ganas de comerme la hamburguesa de McDonald's? ¿Qué ganas de comprarme el desodorante Axe? Pero claro. Y no hay que dibujar el producto para venderlo, ¿no? Hay que levantar la mano, hay que levantar la mano. Una cosa es la publicidad en sí y otra cosa la información que integra la publicidad. La información que integra la publicidad forma parte de la oferta. Bien, entonces, si, por ejemplo, vende el pozo de aire y dentro del pozo de aire están los planos, todo, y un jardín bellísimo y todo, eso integra la oferta. Bien. Otra cosa es algo ya cuando estás jugando con generar el deseo de necesidad con cosas un poco fantasiosas a veces. Sí, Patricia. Es como dibujar el producto para la venta. Yo, por ejemplo, el otro día hice un pedido, en Pedido Ya, que me dibujaban unos tacos que parecía el gran taco.
Cuando llegó el producto a mi casa, estaba más vacío que lo que era la foto. O Sí, sea, es, como le decía, es como dibujar la imagen para la venta, porque en realidad venden algo que muestran en las imágenes que en realidad no son. Eso era nada más, disculpe. no pasa nada. Matías. Sí, buenos días. Para agregar un ejemplo de publicidad engañosa, un profesor de biología en quinto año nos contó que un shampoo supuestamente dejaba el pelo precioso porque tenía placenta de tortuga. Y no existe. Bueno, yo compré ese shampoo. Yo compré ese shampoo. No, es broma. Pero es así. Sí, eso es, más que publicidad engañosa, es mentira directa. O sea, porque está informando algo que no existe. La publicidad engañosa tiende a maquillar un poco las cosas. Bueno, el arte del vendedor ese que le genera, ya le digo, genera como una necesidad. Nosotros consumimos no lo que necesitamos, consumimos lo que nos venden, muchas veces, sin necesitarlo. Y eso es producto del mercado del consumo, y que de la empresa tiene que, bueno, este año tenemos que superar las ventas del año pasado, y todas las empresas, todos los años se ponen ese objetivo. Así que imagínense, están todos queriendo vender más, vender más, vender más, y lo logran, y venden más, y venden más, y venden más, y ¿quién es el que adquiere? El consumidor. O sea, estamos cada vez adquiriendo más cosas que no sé si las necesitamos. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo se integra la oferta? Justo lo que acabo de decir, toda información integra la oferta. Leamos el artículo 14. Alguien que lo lea, por favor. ¿Te leo, profe? Sí, adelante. 14. De la ley, ¿verdad? Sí. Toda información, aún la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice e integra el contrato que se celebre con el consumidor. Bien. Y después, que esto voy a remitir a su lectura, no lo vamos a desarrollar porque son artículos que pueden ser extensos, y están bastante detallados, tienen cuál es el contenido obligatorio de la oferta. Entonces ahí tienen una división. El contenido general está en el artículo 15. ¿Bien? Que refiere al precio del producto. El artículo 15 va a generar el contenido del precio del producto y refiere, bueno, toda la oferta tiene que tener el precio, si tiene intereses tiene que informarle cuáles son los intereses, y cómo se computan, y toda la información referente al precio. Y después se va a dividir en la oferta de productos y servicios. La oferta de productos, el contenido está regulado en el 17 y 19, y la oferta de servicios, el contenido está regulado en el 20 y el 21. La lógica de la ley, si ustedes la van viendo, es tipo dividir productos y servicios por un lado. Ya desde la definición dice productos y servicios. Y después va dividiendo producto y servicio, producto y servicio. Entonces en la oferta también regula el precio de manera general en el 15, y después específicamente regula la oferta de productos en el 17 y el 19. Y la oferta de servicios en el 20 y el 21. Entonces decíamos, en toda esta etapa se prevé la obligación de informar y actuar de buena fe. Igual que en el derecho civil, pero más detallado, bien, más regulado. No es como en el derecho civil, ¿recuerdan? Que teníamos que hacer una construcción de decir, bueno, en tal contrato prevé la obligación de informar, en tal contrato prevé la obligación de informar. Entonces de ahí inducíamos un principio que dice, bueno, en la etapa precontractual, los cotratantes deben informar, tienen la obligación de informarse recíprocamente y actuar de buena fe. No, acá no es necesaria esa construcción, acá está regulado en la ley, lo establece y lo establece claramente, porque es uno de los hitos de la ley, justamente regular
la etapa precontractual y de formación de los contratos de consumo. Melanie. Sí, consulta, ¿se tomaría como estafa eso? Y en cuyo caso que se tome como estafa, ¿por qué la ley tiene menos, o sea, cumplís menos condena por estafa que por capaz incumplimiento de un contrato que te pueden enajenar los bienes, hipotecarte o cosas así? No voy a contestar preguntas de derecho penal, Melanie, porque todo el mundo se entrevera así. Disculpe. Por favor. Bueno, después, ¿qué pasa con la buena y la mala fe? Vamos a leer el artículo 32, que ya estamos en la parte de incumplimiento. Lo tengo acá, profesor. ¿Quiere que lo lea? Vos recién leíste, alguien más que lea. Colaboren con la lectura. ¿Lo leo, profe? Sí, no sé, que habló tanta gente a la vez que no sé quién. No sé, yo soy Paulina, no sé quién me habló. Mira, arriba, Paulina. Vaya, adelante. Artículo 32. La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual de perfeccionamiento o de ejecución del contrato da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato en todos los casos más los daños y perjuicios que correspondan. Bien. Esto capaz que nosotros si lo construíamos, llegábamos a esto. Pero bueno, lo tenemos acá en un artículo específico. Hay una obligación de actuar de buena fe e informar, y el incumplimiento da lugar a la responsabilidad. Y a ver, ¿recuerdan lo que dimos cuando dimos el concepto de obligación? Bueno, decíamos, hicimos todo el desarrollo, sistema jurídico, norma jurídica, situación jurídica. Después la relación jurídica, y ahí distinguíamos las normas éticas de las normas jurídicas, etcétera, y bueno, y al final allá concluíamos el concepto de obligación, e incluso después lo confrontábamos con la obligación natural para que no quedara lugar a duda, de que la obligación implica que el incumplimiento tenga una consecuencia jurídica desfavorable. Y decíamos, bueno, el incumplimiento de una obligación va a dar lugar básicamente a ejecución específica, bien, la indemnización autónoma, que es la reparación de los daños, o la resolución del contrato. Y acá es lo mismo. La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual de perfeccionamiento o de ejecución del contrato da derecho al consumidor a optar por la reparación, es la indemnización autónoma, la resolución o el cumplimiento del contrato, que es la ejecución forzada específica, en todos los casos más los daños y perjuicios. Bien, no es algo distinto de lo que ya saben, pero expresamente previsto. ¿Puedo repetir, profe, perdón? ¿Qué cosa? Que da lugar a la reparación. Pero eso, Melanie, lo tiene en el 32, les estoy leyendo el 32. Está, perdón. No es otra cosa que lo que dice el artículo, lo que les estoy diciendo, pero lo estoy conectando con lo que sabemos de la primera parte. Felipe. Profe, ¿etapa precontractual y contrato preliminar es lo mismo? No es lo mismo, pero el contrato preliminar puede formar parte de la etapa precontractual de un contrato definitivo. Claro, el contrato preliminar sería como una minuta, por ejemplo. O sea, sería lo que está... El contrato preliminar es un contrato que genera la obligación de hacer otro contrato. La minuta es una especie de registro de lo que las partes van llegando a acuerdo. Entonces, tienen como un borrador. Bueno, a ver, no lo tomen literalmente, lo voy a poner más bien como un ejemplo. Es como si tuviera una reunión y hiciera una especie de acta. Bueno, a ver, ¿a qué llegamos hoy? Hoy
Porque para no ir para atrás y para adelante en la negociación, dicen, bueno, hoy llegamos a acuerdo que esto, y lo dejan asentado. Entonces van eliminando los puntos de discusión hasta que queda todo acordado. Entonces no tiene un efecto obligacional. El contrato preliminar sí. El contrato preliminar, si usted lo incumple, el otro lo ejecuta y lo obliga a hacer el contrato definitivo. ¿Se entiende la diferencia? Claro, sí, el contrato preliminar está dentro de la etapa precontractual, ¿no? De un contrato definitivo, sí. A su vez puede tener el contrato preliminar su etapa precontractual. Está perfecto. Dentro de la etapa precontractual habíamos distinguido que puede tener acuerdos obligatorios o no. El contrato preliminar es un acuerdo obligatorio dentro de la etapa precontractual, pero puede haber acuerdos que no generen la obligación que no generen una obligación. Por ejemplo, la minuta son como, bueno, vamos registrando los puntos de entendimiento, pero no genera la obligación de contratar. El contrato preliminar sí. Gracias. Y bueno, y dentro de mala fe, pueden ver después el artículo 22, no lo vamos a ver acá porque es como una enumeración de las prácticas abusivas en la oferta. Pero pueden verlo como un ejemplo de obligación de actuar de mala fe. Bien, o sea, obligación de actuar de mala fe tienen como ejemplo, no es una lista taxativa, o sea, puede haber más las prácticas abusivas en la oferta. Bien, respecto específicamente a la formación del consentimiento, tenemos algunas diferencias con el derecho civil clásico. En el derecho civil, la oferta ¿a quién va dirigida? A ver si se acuerdan. Pablo. A un sujeto concreto. A un sujeto determinado, Felipe. No, sí, eso, y que en estos contratos va dirigido al público en general. Bien, bien. La diferencia acá, gracias, es que puede haber oferta al público, y en el derecho civil no. Bien. Y Felipe, ¿tenés se te ocurre algún ejemplo sobre esto? Sí, por ejemplo, las publicidades en internet, ¿no? Los anuncios, no sé, un anuncio en Mercado Libre, por ejemplo, cuando vos entras a Mercado Libre y ves el cartel de oferta gigante, no sé, en una bicicleta, ponele, no está dirigido a mí específicamente, está dirigido a todos los que entran, no aparece solamente a mí. Bien. Martina. Está silenciada, Martina. No, no la escuchamos. Por mientras resuelve, le doy la palabra a otro compañero e intente resolverlo. Matías. Otro ejemplo puede ser las vidrieras de los comercios. Por ejemplo, en el shopping está el traje con el precio, y si uno acepta el precio, va y lo compra. Exacto. Veo que hay muchos compradores de traje. Entonces, claro, está la vidriera con el precio, y al principio, ustedes tienen que ver de dónde viene esto, ¿no? Muchos acá saben de dónde viene y otros ya son formados en la era del consumo. Entonces, como que no se dan cuenta de esto, pero antes, quizá una persona iba, estaba la prenda con el precio, entraba, voy a llevar ese traje. Ah, no te lo puedo vender porque está en vidriera. ¿Cómo que no me lo puedo vender si está en vidriera? Si a mí el profesor me dijo, mire, está el objeto, que es el traje, con el precio. Entonces, ¿lo voy a comprar? No lo puedo vender porque está en vidriera. Bueno, ahí en realidad vemos cuál es el quid de la cuestión.
cuando se perfecciona el contrato. Entonces hay que distinguir aquí la oferta al público de la invitación a ofertar. Bien, en un remate, por ejemplo, se suele discutir, bueno, ¿el rematador está haciendo la invitación a ofertar o ya hace la oferta? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si fuera una invitación a ofertar, le está diciendo, este traje se vende por 5.000 pesos, yo lo invito a que oferte. Bien, invito a los consumidores a que oferten para comprar. No, lo que le dice la Ley de Defensa del Consumidor es, este traje, que es el producto, le dice el precio, está a 5.000 pesos, ya es la oferta. Entonces, cuando el consumidor entra y dice, quiero este traje, aceptó la oferta y se perfeccionó el contrato. Entonces, la persona tiene que cumplirlo. No es que, está en vidriera. No. Para eso debería haber puesto un cartelito abajo que dijera, sujeto a disponibilidad o sujeto a stock, producto de muestra, sujeto a disponibilidad. Bueno, ahí es otra cosa, porque le informa al consumidor de que ese producto no está disponible y que la compra está sujeta a que haya un stock del producto. Pablo. Creo que la diferencia entre la oferta al público y la invitación a ofertar está en la formación del contrato, en la voluntad de quién se forma. En la oferta al público está en el sujeto que ingresa y dice, me quiero llevar, siguiendo el ejemplo, me quiero llevar el traje. Y en la invitación a ofertar está en el otro sujeto, en la aceptación de la oferta que hizo el proponente. Claro, porque se altera ahí la fase, o sea, siempre va en todo, acuérdense, es propuesta y aceptación, proponente y aceptante. En la invitación, el que parece ser el proponente no lo es. Le está diciendo, ¿quiere proponerme? Lo está invitando a que oferte. Y ahí el consumidor hace la propuesta y la aceptación queda en cabeza del proveedor. En cambio, el consumidor le dice, no, esto es así. El proponente es el proveedor. Está diciendo, este es el producto, este es el precio, tiene todos los elementos. Habíamos visto que para formar el consentimiento tiene que tener los elementos necesarios, o sea, objeto y causa. Tiene objeto y precio, ya está. ¿Iba a decir algo, Luisa? No, que se me había ocurrido que, por ejemplo, vio que a veces en Mercado Libre o en otra página te ponen una oferta y te dicen abajo, esta oferta está sujeta a la disponibilidad, cuando se termina la oferta. Hay un ejemplo claro, se me había ocurrido, era eso nomás. Eso es correcto, o hasta agotar stock, le dicen. Bien, entonces, la oferta al público, vamos a leer el artículo 12, que es largo, pero esto es el que regula casi toda la oferta, en la etapa de perfeccionamiento. ¿Alguien se anima? Si quiere. ¿Eloísa habló? ¿Quién habló? Adelante. Sí. Artículo 12. La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, transmitida por cualquier medio de comunicación y que contenga información suficiente, precisa, con relación a los productos o servicios ofrecidos, vincula a quienes la emiten y a aquel que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Este plazo se extenderá a los siguientes casos. 1. Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, en cuyo caso la misma vinculada a los sujetos referidos en esta cláusula hasta el primer día hábil posterior a la de su realización. 2. Cuando el oferente establezca un plazo mayor, en todos los casos, la oferta podrá especificar sus modalidades, condiciones o limitaciones. Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si este es más extenso que el previsto en la presente ley, la oferta será revocable. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer y siempre que esto ocurra antes que la aceptación haya llegado al oferente. Los casos en los que el oferente asuma el compromiso
de no renovar la oferta, la misma no será revocable. No, perdón. En los casos en los que el oferente asuma el compromiso de no revocar la oferta, la misma no será revocable. La aceptación de la oferta debe ser tempestativa. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad del proponente de otorgarle la eficacia. Bien, gracias, porque la verdad que es bastante largo el artículo, pero es el artículo que regula casi toda la parte de perfeccionamiento, ¿no? Y bueno, habrán visto que poca cosa nueva, ¿no? Excepto la aceptación de la oferta pública. Dice, la oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados. ¡Pah! Le marcó la diferencia con el derecho común clásico. Bien, donde se necesitaba la determinación. Bien, tiene que ser la oferta un sujeto determinado. No, acá ya le marca la diferencia. A consumidores determinados o indeterminados, transmitidas por cualquier medio de comunicación y que contenga información suficientemente precisa con relación a los productos o servicios ofrecidos. Vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Aquí ya entra a regular el plazo. Pero bien, lo importante es la clara diferencia que hay con el derecho del civil en cuanto a que la oferta en el derecho de consumo puede ser a sujetos indeterminados y en el derecho común no. Después, respecto al contenido de la oferta, bueno, recién lo dijimos. Información general sobre el precio en el artículo 15 y después información en la oferta de productos, artículos 17 y 19, información en la oferta de servicios, artículos 20 y 21. Y después, respecto a la eficacia, acá sí es el artículo 12 regula el plazo y condiciones y la posibilidad de revocación. Dice el plazo. Bueno, ¿cuándo dura la oferta? Bueno, durante el tiempo que se realiza. Este plazo, dice, se extenderá, dice el 12, en los siguientes casos. Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, se extiende al día hábil siguiente. ¿Bien? Y cuando el oferente establezca un plazo mayor, o sea, todo razonable. Con lo que teníamos en el Código Civil, capaz que resolvíamos el punto 2, que es el plazo convencional de la oferta siempre se va a respetar. Lo que, claro, no tiene el Código Civil es esto de que, bueno, la oferta se difunde un día inhábil, bueno, se extiende automáticamente por imperio de la ley al día hábil siguiente. En todos los casos, la oferta podrá especificar, dice, sus modalidades, condiciones o limitaciones. Nada nuevo para nosotros, que ya sabemos que las partes por autonomía privada siempre pueden regular. Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si este es más extenso que el previsto en la ley, la oferta será revocable. Nada nuevo también para nosotros, que sabemos que por autonomía privada nosotros podemos establecer una oferta irrevocable. O sea, nada nuevo respecto al derecho común, ¿no? De lo que veníamos viendo. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer, y siempre que esto ocurra antes que la aceptación haya llegado al oferente. Acá dos cosas. Una, que la revocación tiene que llegar antes que a lo... ¿qué dice? Y siempre que esto ocurra antes que la aceptación... Ahí va. Que la revocación tiene que llegar antes que la aceptación, nada nuevo para nosotros. Ya lo vimos en el derecho común, en el derecho del Código Civil. Lo que sí acá es novedoso es que se tenga que difundir por medios similares. Bien, entonces si yo hice la oferta al Mercado Libre, la revocación la tengo que hacer por el mismo medio. Esto generalmente no es muy común de ver porque ya hacen la oferta condicionada al stock o condicionada a lo que vayan a condicionarla. Entonces, claro, no es necesario hacer una revocación, pero si lo fuera a hacer, tiene que hacerlo por medios similares. Que en el derecho común vimos
que aunque el contrato sea solemne, por ejemplo, yo no tengo formas estipuladas para revocar. Bien, en el derecho común puedo revocar por cualquier medio. Dice, en los casos en que el oferente asuma el compromiso de no revocar la oferta, la misma no será revocable. Bueno, esto también no es algo nuevo, ya lo vimos en el derecho civil. La oferta puede ser realizada de manera irrevocable. Y otra cosa que se reitera respecto al derecho común es que la oferta tiene que ser la aceptación, quise decir, tiene que ser tempestiva. ¿Qué es tempestiva? Realizada en tiempo, o sea, realizada dentro del plazo previsto por la ley o que previó el oferente. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad del proponente de la eficacia, o sea, él acepta tardíamente y el proponente dice, bueno, está, como me quedan un par, te vendo, sí. Entonces va y se lo vende igual, pero es una facultad del proponente. Bien, la aceptación ya vimos que el perfeccionamiento se da con la aceptación. Ya el ejemplo de la vidriera me parece un buen ejemplo ahí. Bueno, acepta el consumidor y se perfecciona. No es que el consumidor viene a ofrecerle, te quiero comprar ese traje que está en vidriera. No, acepta. Acepta y se perfecciona. Bien. Y después, algo interesante es el derecho de revocación, que está en el artículo 16. ¡Qué largura tiene este artículo, por Dios! Bueno, lo voy a leer yo. Bien, dice el 16. La oferta de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por medio postal, telefónico, televisivo, informativo, similar, da derecho al consumidor que la acepta a rescindir o resolver ipso iure, o sea, de pleno derecho, el contrato. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los 5 días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto a su sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión y la resolución deberá ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente. Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, el consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los términos dispuestos en el inciso primero del presente artículo. Si el consumidor ejerciera el derecho a resolver o rescindir el contrato, deberá proceder a la devolución del producto al proveedor sin uso en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al consumidor todo lo que éste hubiera pagado. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de restitución de las prestaciones recibidas. En casos en los que el consumidor rescinda o resuelve el contrato de conformidad a las previsiones precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las prestaciones emergentes de dicho contrato que éste hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares. Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las referidas tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del contrato. En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte que haya sido ejecutada, y si el servicio fue pagado anticipadamente, el proveedor devolverá inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo final del inciso anterior del presente artículo. En todos los casos, el proveedor deberá informar el domicilio de su establecimiento o el suyo propio, siendo insuficiente indicar solamente el casillero postal o similar. El proveedor deberá informar por escrito al consumidor en el documento contractual, de manera clara, comprensible y precisa, el derecho a rescindir o resolver el contrato consagrado en el presente artículo.
Si el proveedor no hubiere cumplido con el deber de información y documentación antes referido, el consumidor podrá ejercer el derecho de rescisión y resolución en cualquier momento, cumpliendo con las condiciones que establece el inciso tercero del presente artículo. Me imagino que les quedó clarísimo. Nos vemos en la siguiente. No. Bueno, el artículo está muy detallado. Vieron que la ley esta es como que fue la ley original y se le han ido agregando cosas. Entonces, esta da toda la sensación de que con este artículo dijeron, no, vamos a detallarlo bien, que no haya lugar a duda, que lo lea, que esté clarísimo, para evitar esa discusión que puede haber después. Porque muchas veces después, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema del derecho al consumo? Es que esto es importante, no lo he dicho, me parece, o capaz que lo dije en el otro bloque cuando presentamos la ley, que las reclamaciones pueden ser tan de bajo monto que el consumidor termina optando por no reclamar. No, pues tengo que ir allá y reclamar, ¿y cuánto tiempo pierdo? Entonces termina optando por no reclamar. Entonces lo que hace el derecho del consumo para ser eficaz es tratar de regular lo más claramente posible y va a tener una parte muy importante de ayuda del derecho administrativo, porque si se judicializa todo el derecho del consumo, nadie reclama nada. O sea, nadie va a ir a reclamar por un buzo que compró que le salió 2.000 pesos y gasta 2.000 en timbre. O sea, no tiene sentido. Entonces, no, vaya y yo qué sé, regálele el buzo a un sobrino y no sé, cómprese otro con los 2.000 pesos que va a gastar en timbre. Entonces, claro, se buscan soluciones, por ejemplo, de organismos administrativos de apoyo o de defensa del consumidor. Entonces, bueno, el consumidor puede, entra a la página y hace una denuncia en un formulario sencillo, que lo puede hacer cualquier persona, sobre todo ustedes que ahora son estudiantes de Derecho, no van a tener problema. Y bueno, y ahí se recibe el reclamo, después hay una segunda etapa que puede ser una audiencia de conciliación con el proveedor, todo esto de manera gratuita, solo va a perder tiempo, no plata. Y después, bueno, si va a una etapa judicial, va a tener un proceso de menor cuantía, que es un proceso abreviado, que no me acuerdo hasta qué monto es, y después un proceso ya común y corriente, el proceso común, que es para una causa más grande. Entonces, todo eso busca que sea más eficaz la normativa, porque si yo pongo una normativa y no le preveo organismos especializados de protección del consumidor, y el consumidor tiene que terminar en los juzgados civiles, y la protección es ilusoria, porque yo ¿qué tengo que reclamar para que me valga la pena? Bueno, me compré una computadora de $1.000, bueno, capaz que la reclamo, ¿no? Pero si me compro un producto de un monto que no vale la pena moverse porque es más el gasto de lo que puede recuperar, ahí el derecho flaquea. Entonces prevé esos mecanismos especiales. Uno de esos mecanismos es la posibilidad de revocación que le establece el artículo 16. Acá no hay lugar a discusión. Acá el consumidor, mire, recibe el producto que no es y lo devuelve sin tener que justificar nada en el plazo de 5 días. Y esto es tremendo, porque esto facilita mucho las cosas para el consumidor. O sea, recibe el producto y puede devolverlo a los 5 días. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la contratación virtual. Bien, si yo voy a comprar el producto al local, no es lo mismo. Bien, esto es en el ámbito de la contratación virtual. Compro por Mercado Libre, lo recibo. Me acuerdo, yo cuando inició esto de la virtualidad, empecé a hacer, yo soy bastante autocrítico y empecé, grababa, escuchaba, hay sonido ambiente, me voy a comprar unos buenos auriculares con micrófono.
Y me compré los auriculares esos que utilizan para los juegos, terrible auricular, no sé cuánto. Entré en el consumo, entré en la fase consumerista, dije, no, acá van a salir las clases bien de audio. Y no me anduvo, porque claro, yo utilizo, no sé si es porque utilizo Mac o qué, que no andaba, no emparejaba el Bluetooth, porque claro, compré con Bluetooth, y fui y lo devolví, y digo, a ver si anda lo del consumidor, cero problema. O sea, lo probé 2 días, no anduvo, lo devuelvo, ni un problema. O sea, es que funciona. E incluso he visto muchas ofertas en Mercado Libre que ya lo anuncian, que es lo que tiene que hacer según el artículo 16. Decir que tiene esa posibilidad el consumidor, porque si no establece ese mensaje, o ese mensaje no, esa información de que puede revocarlo, lo puede hacer en cualquier momento el consumidor. Y algo importante, esto es una revocación. Y acuérdense, esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver desistimiento unilateral, revocación y resolución. Pero es importante que sepan que es una revocación. Acá el contrato ya se perfeccionó, no es que no se perfeccionó, acá se perfeccionó el contrato y el consumidor, por su sola voluntad, tiene el derecho de extinguirlo. Por la mera declaración de voluntad, extingue el contrato. Y tiene excepciones establecidas por la LUC, que incorporó el artículo 16 bis. Y el artículo 16 bis es el que le prevé las excepciones. Le digo por si alguien está viendo la ley en formato material, que la tengan en algún código o algo, prendan las antenas porque hay un 16 bis que prevé las excepciones de cuando no puede revocar. Bien, y en la que viene vemos vamos con contrato de adhesión. Vamos a ver el concepto de contrato de adhesión y cómo se controlan las cláusulas abusivas. Pablo. Okay, quería hacerle una pregunta. Nosotros, siguiendo esta línea, nosotros pedimos siempre en pedido ya, ¿no? Para el tema del consumo de alimentos. Para, no sé, por un restaurante, para comer con nuestros hijos de McDonald's. Y siempre nos vienen las cosas mal. Pedido ya nunca contesta. Tenés que terminar yendo siempre al... Usted se ríe, pero es verdad. Le escribís 1.000.000 de veces, te llegan la mitad de la comida, o no te llega, o te llegan otras cosas, y ellos nunca responden. ¿Cómo es el tema? Porque termina siempre respondiendo, tenés que vos apersonarte en el local de la comida, no en el que te lo trajo, que generalmente te lo trae fuera de horario y con falta de cosas. ¿Cómo sería ahí? ¿Cuál es el proveedor? ¿Pedido ya o la empresa de comida? No, en realidad si le trae mal el producto, es la empresa de comida, porque es un tema del producto. Pero ese está excluido del artículo 16. Lean el 16 bis, les remito la lectura, son excepciones, y está previsto expresamente como las, creo que es perecedero o algo de eso, dice, o consumible. Suministro de producto. El suministro de productos que pueden deteriorarse o caducar con rapidez, el suministro de productos precintos que no sean el suministro de... Bueno, podría probar, porque lo que está previsto es el suministro de productos que pueden deteriorarse o caducar con rapidez. Puede entrar ahí, como entonces está excepcionado, lo que sí, no lo muerda y diga, le falta mayonesa y va con el producto. No. No hago eso. Llega a la mitad de la comida. Con el producto entero. Y ahí es muy difícil decir, bueno, pero ¿y qué? Solo que, claro, que pide una hamburguesa y le manden pizza, obviamente no es. No, pedí 3 combos y vinieron sin hamburguesa. Vinieron el pan con el queso, por decirle algo. Bueno, ahí ni siquiera lo recepciona. Ahí me parece que entra. Pero claro, después está todo un tema que era el que les explicaba anteriormente de las vías de reclamación. A veces las vías de reclamación hacen que las soluciones, por eso esto me parece que funciona bastante bien. Ahí usted pone una excepción que, claro,
Que bueno, tiene que ir al lugar. Porque esto presupone que tenga que ir al lugar, porque si quiere devolver el producto... Pero la pregunta venía por otro lado, venía en cuándo se generan los daños, porque vio que decía la restitución debe ser inmediata, y la inmediatez de la devolución del dinero inmediato, que sería que yo entrego el producto, me quejo y me devuelven el dinero, me lo tienen que devolver dentro de las 24 horas. En el mismo momento. Perfecto, esa era la pregunta. En el mismo Gracias. momento. Melanie, vamos que estamos pasados de hora. Sí, profe, me quedó la consulta, ¿por qué no pasa en los comercios presenciales ese tipo de cosas? ¿Por qué te obligan a elegir otro producto y no te devuelven la plata? Porque está previsto en el electrónico porque usted no tiene contacto con el producto, entonces es difícil percibirlo. Se supone que cuando usted va físicamente al lugar, percibe el producto de otra manera. Por ejemplo, si se va a comprar ropa, se la prueba, se mira en el espejo, queda bien, no sé qué cosa. Y no es lo mismo comprar, salvo que sea una marca que compra habitualmente, un talle de manera virtual. Bueno, nos vemos en la siguiente. Nos vemos, gracias, profe. Nos vemos hasta el viernes.